El combate finalizaría, donde Trunks nuevamente reaccionaría preguntándose qué había pasado. Su padre en este caso se acercaría a él diciendo que había sido un gran combate, y que aunque sabía que iba a terminar como victorioso al final, no se esperaba en lo más mínimo la gran progresión que este había tenido. Trunks le preguntaría en este caso si realmente no había tenido oportunidad en este combate, a lo que Vegeta le diría que nuevamente estaba errado en medir todo en base a fuerza. Poder le sobraba a Trunks para ser de los más poderosos en este torneo, y de hecho al llegar a la segunda ronda tomando en cuenta los monstruos que se quedaron antes, lo demostraba. No obstante, para estos casos no era suficiente solo poder, sino comprensiones de un combate a escalas dimensionales. Es por ello que todo lo que no fuese un dios o algo que haya sido un dios era complicado que ganara este torneo. Aún así, su intención con su combate era hacerlo comprender estos conceptos para que al volver a su tiempo este supiera qué camino tomar. No sería nada fácil y de hecho, era algo imposible, pero si en su momento lo fue conseguir ese poder en su espada, pues en algún momento sabía que tendría la capacidad de lograr el comprender estas técnicas. Estos volverían a las gradas, en donde sin casi tiempo de asimilación sobre lo que había pasado, los dos nuevos combatientes de esta segunda ronda del torneo serían convocados. El Super Saiyajin 20 Supremo vería de Gohan con aquellos profundos ojos oscuros, asintiendo con la cabeza y saltando a la arena de combate posteriormente. Goku Mystic se acercaría a Gohan, diciendo que recordara el ejemplo tanto de su combate pasado como el que había visto recién. Un combate multidimensional es algo abrumador para una mente mortal, pues habían muchas realidades alrededor del mismo. Lo importante es jamás bajar la guardia. Gohan diría que lo entendía, saltando a la arena de combate posteriormente. Broly se acercaría de Goku, diciéndole que ahora comenzaban los combates realmente interesantes. Los dos anteriores dentro de todo podían llegar a ser predecibles en algún punto, pero los tres que quedaban eran una caja de sorpresas. En especial el suyo. Aún así, creía que Gohan tendría alguna posibilidad. Goku vería al oponente de Gohan en silencio por unos cuantos segundos, alegando fríamente que era casi imposible que este ganara. El 20 Supremo diría que la verdad le intrigaba mucho este combate, dado que había visto las capacidades de este antes y le parecían interesantes. Ahora, este combate no debía alargarse demasiado pues no tenía mucho sentido hacerlo. Porque mejor se ahorraba todo el preámbulo y desbordaba de una vez su poder máximo. Gohan, a sabiendas que este tipo no fanfarroneaba en lo más mínimo, no dudaría en hacerlo, transformándose rápidamente en Super Saiyajin Mystic 4. El 20 Supremo diría que era tal cual lo recordaba, pero tenerlo de frente era aún más imponente. Debía admitir al menos que el poder Mystic era increíble. El 20 Supremo extendería su mano, diciéndole que aunque no quería preámbulos sí necesitaba hacer una pequeña prueba. Es así que de un momento a otro este haría un ataque de aire ultramasivo el cual haría temblar absolutamente. El golpe sería tan brutal que incluso el Mystic 4 se vería en la obligación de cubrirse para no ser arrastrado por su infinita presión. Goku Multiversal diría que ese ataque era muy parecido al que había usado también al principio de su combate, siendo este arrastrado por universos enteros con él. Gohan lo había resistido en el mismo sitio sin casi moverse. Realmente era tanto el poder del Mystic. Al detenerse el ataque, Gohan rápidamente tomaría la iniciativa yendo a toda velocidad ante el 20 Supremo, quien rápidamente bloquearía su ataque diciendo que además tenía un grandioso poder físico. Gohan sería frenético, pues este pensaba que mientras menos tiempo de reacción le diese a su oponente, menor sería la probabilidad de que el combate se le fuera de las manos. Ahora, esto no podía estar más alejado de la realidad. El 20 Supremo no tendría intención de usar sus habilidades dimensionales, pues su poder de momento era más que capaz de someter a un Mystic 4. Esto no era para nada una hazaña menor. El 20 Supremo comenzaría a abrumar a Gohan con su poder, siendo todo lo contrario a su combate anterior donde este tuvo la ventaja física en todo momento. Este diría que era un sinsentido absoluto. ¿Cómo demonios podía existir alguien con semejante poder bruto dentro de sí? Lo que seguía manteniendo a los guerreros de las gradas total y absolutamente asombrados no era solo el poder del 20 Supremo, sino la infumable resistencia del Mystic 4. Aunque Gohan estaba siendo sometido de gran manera por el 20 Supremo, este aún se mantenía en pie. Gohan quizá no lo notaba pues este solo se centraba en no morir en el proceso, pero el poder liberado por los golpes de ese monstruo eran indescriptibles. El Mystic 4 era otra bestia más. Takama diría que enfrentarse a ese sujeto de ganar sería un problema.
Realmente era bastante poderoso. Goku Multiversal sería lógicamente el más impresionado, puesto que no daba crédito a alguien que decidiera aguantar de frente los golpes de ese sujeto. El Super Saiyajin Infinity evadía sus golpes por eso, y los que no, los intentaba bloquear de manera perfecta. No obstante, para eso era el Ultra Instinto. ¿Cómo demonios se suponía que ese Gohan lograra soportar de lleno todos sus golpes? Gohan diría que era increíble, pues sin duda alguna era un guerrero con un poder físico insuperable. Sin embargo, notaba cosas muy extrañas en él. Se supone que este era una versión de su padre, pero su ki y forma de combate no se parecía en nada a este. ¿Qué demonios se supone que era? El 20 Supremo diría que, como lo había explicado, no era uno, sino muchos. Era la representación más pura del orgullo Saiyajin condensado en una sola forma de vida. Es por ello que su estilo de pelea era tan abrumador, pues era la manera en la que debía pelear un Saiyajin de clase pura y absoluta. Era la majestuosidad hecha transformación. Había sido interesante el combate hasta ahora, y había corroborado que el Mystic 4 era realmente poderoso, destructivo y resistente. Sin embargo, ahora quería ver lo que realmente era su máximo poder. Aquel poder divino capaz de sobrepasar la infinidad y comenzar a relativizarla. Es allí donde comenzaría el verdadero combate. Gohan se levantaría con dificultad, comentando que entendía su punto. Realmente, era obvio que el Mystic 4 tal cual estaba ahora mismo no era rival para el poder del Super Saiyajin 20 Supremo. Sin embargo, debía contarle un secreto un poco extraño sobre todo este poder divino del que hablaba. La verdad, no tenía ni la menor idea de cómo utilizarlo. Esto confundiría a la mayoría de espectadores, como Goku, quien diría que entonces ni siquiera tenía la capacidad de usar el Mystic 4 divino a voluntad, lo cual hacía de su existencia en el poder de Gohan aún más extraña. El Mystic 4 divino era algo único. No solo era el absorber poder celestial, sino asimilar el de algún guardián supremo. ¿Cómo demonios se suponía que este lo había conseguido en primer lugar? El 20 Supremo diría que entonces ni siquiera tenía control sobre su poder máximo. Eso era bastante decepcionante. Gohan bajaría su mirada, diciendo que realmente lo sentía. Dicho poder solo había sido capaz de usarlo 2 veces, siendo la primera en su primer combate con el Mystic, y la segunda en su pelea anterior con Broly. El 20 Supremo lo entendería, viendo cómo podía terminar el combate de una vez por todas, pero al ser la representación máxima del orgullo Saiyajin, este no se perdonaría el no permitir que su oponente luchara con el máximo de sus capacidades. No importaba si luego le saliera contraproducente, pues el objetivo de este ahora sería sacar el máximo potencial de Gohan tal cual lo había hecho con el del Super Saiyajin Infinity.